Hola, ¿qué tal, estimados galenos? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a ver un tema de esos que preguntaron bastante en el ENAR 2024. Y les digo por experiencia, yo presenté el segundo día y fíjense que vinieron fácil como unas 3 a 4 preguntas de infecciones de tejidos blandos. Venía celulitis, me parece que una de erisipela. Desconozco muy bien ya porque ya he borrado esos recuerdos de Vietnam de mi mente. Pero lo que sí es que de que venía este tema, venía este tema. Entonces vamos a repasarlo. Es un tema bastante sencillo, que la verdad es que confluye junto con otros temas como lo que sería varicela. Justamente cuando lleguemos a la parte de fisiopatología y en impétigo, que es la patología que se relaciona a lo que es varicela, vamos a tocar ciertos puntos importantes sobre los tratamientos y los diagnósticos. Además de diferenciar lo que es una celulitis de una erisipela, porque son dos cosas distintas que, claro, se pueden llegar a confundir, pero que hay cosas clínicas que la verdad es que lo hacen muy distintivo a cada una de ellas. Entonces, vamos a empezar con el tema y vamos a iniciar con la introducción. Aquí como tal, debemos recordar siempre esta parte epidemiológica, ya que es de las cuestiones más importantes para el examen nacional. Muchas de las preguntas que vienen en su examen tienen que ver con salud pública. Entonces, esta cuestión introductoria, epidemiológica, en definición, son súper importantes. Entonces, empezando con el tema, las infecciones de la piel y partes blandas constituyen un motivo de consulta frecuente, de hecho bastante frecuente, sobre todo en la edad pediátrica, aunque también en la edad adulta. Aquí en el internado no le tocó ver una fascitis necrosante o una gangrena de Fournier, yo creo que a todos. Además de esto, pueden ser leves hasta letales. Como bien dijimos, puede haber de casos desde impétigo, puede haber casos de celulitis, erisipela, de fascitis necrosante, de gangrena de Fournier, y su diagnóstico es clínico, ¿vale? Totalmente clínico. Obviamente se pueden mandar a hacer cultivos porque sabemos que lo que ocasiona estas infecciones pues son agentes bacterianos que se van a encontrar en la lesión. Entonces, muchas veces cuando se tiene duda diagnóstica, aunque no siempre se hace esto, se puede mandar a pedir lo que es un cultivo, ¿vale? Ahora, como cosa importante, y aquí les voy a dejar una perla súper grande, los principales agentes que se han encontrado en este tipo de infecciones es el Piógenes y el Staph aureus. Siempre importante recordar el Streptococo Piógenes y el Staph aureus. Aquí estos dos van a jugar un rol súper importante y por ende los tratamientos en casi todas estas infecciones van a ser derivados de penicilinas, porque sabemos que todos estos le pegan a los gram positivos de tipo coco, ¿vale? Entonces vamos a continuar con el tema. En cuanto a lo que sea la fisiopatología, aquí importante recordar que hay 4 mecanismos por los cuales pueden llegar a suceder. Inoculación directa, que esta es una de las más frecuentes y casi siempre sucede en pacientes que tienen algún tipo de condición en su pie, como lo que es el pie diabético, insuficiencia venosa crónica, úlceras de cualquier tipo, ¿no? Sea por insuficiencia arterial, por insuficiencia venosa, por lo que sería pie diabético, que bueno, a final de cuentas es causado por las complicaciones microangiopáticas secundarias a la glucosa alta sostenida por mucho tiempo. De manera secundaria, tenemos lo que sería la varicela cuando se sobreinfecta. Esto es importante porque sabemos que a los niños les damos antipruriginosos para que no se rasquen lo que es su piel con las lesiones de la varicela, que son estas vesículas muy características. Entonces, para que no se rasquen y evitar lo que es el impétigo secundario, que es justamente lo que tiene aquí este niño, vamos a ver que es uno de los mecanismos más importantes, ¿vale? Esto importante, más adelante ya cuando lo lleguemos a ver, lo del impétigo, vamos a ver que estas lesiones tienen un nombre muy específico y de hecho si las vemos, a diferencia de las otras imágenes, vemos que tienen una característica así como súper especial, ¿no? Que se ven como en tipo miel, ¿vale? Ahorita vamos a ver que literalmente la definición de la clínica dice esto, ¿vale? Ahora, en cuanto a lo que es otro mecanismo un poquito ya más rebuscado, las exotoxinas que son producidas por bacterias que ya tienen estas toxinas preformadas. Generalmente nos produce lo que es el síndrome de piel escaldada. Es un tipo de enfermedad exantemática, la cual es bastante agresiva y es producida por los estafilococos, sobre todo lo que es el Staph aureus, que tiene estas endotoxinas ya de manera, digamos, preparadas para que cuando se inoculen al cuerpo empiece con todo lo que es este síndrome, ¿vale? Es de los más importantes y si se fijan, este tipo de síndrome que les digo se incluye en lo que son las enfermedades que están temáticas, que son de las raras, no son de las comunes, vamos a ver que incluso llegan a tener signo de Nikolsky positivo, ¿no? Que es esto que se alcanza a ver en lo que es la clínica, ¿vale? Ya después hablaremos más de lo que es el síndrome de Nikolsky.
Ahora, existe un cuarto tipo de mecanismo fisiopatológico que la verdad es que es raro que se llegue a presentar, pero son de las cosas así muy puntuales, muy características. Esta es por reacción inmunológica y sobre todo lo causan los gonococos, especialmente lo que sería la Neisseria gonorrea y la Neisseria meningitidis, causando lo que es el clásico síndrome que seguramente todos han escuchado, el síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Este sobre todo se caracteriza por manifestaciones en la piel asociadas a lo que sería crisis adrenal o una crisis addisoniana más meningitis. Es también característico, es de lo raro, es de lo que casi nadie sabe, pero que es extremadamente preguntable justamente por esto, porque es muy raro, ¿vale? Siempre que nos hablen de este síndrome, síndrome de Waterhouse-Friderichsen, hay que acordarnos de lo que son las neiserias, ¿vale? Sobre todo un paciente clásico que tiene meningitis y que empieza con un síndrome purpúrico, porque es lo clásico, ¿vale? Además de esto, pues obviamente la crisis addisoniana característica por esta insuficiencia adrenal. Vamos a lo siguiente, que es la clasificación anatómica según cómo se presenta la infección. Hay que recordar que hay tres tipos de infecciones que son claves para el examen nacional: el impétigo, la erisipela y la celulitis. Como tal, la gangrena de Fournier, la fascitis necrosante, estas se van a ver más en un segundo, incluso tercer nivel, pero lo que sí va a ser preguntable es estas tres patologías. Ahora, ¿de qué va a depender cómo es que se presentan? Va a depender de la clasificación anatómica. Hay que recordar que la piel tiene como tal tres estratos importantes a recordar, que sea la epidermis, la dermis y la hipodermis. Pues bueno, estas infecciones van a ir de arriba hacia abajo, justamente como se las pongo por acá. Empezando primero por lo que sea la epidermis, donde se presenta lo que es el impétigo, que les digo, son estas lesiones bacterianas que se están sobreinfectadas porque estaba previamente otro tipo de lesión en la piel, como lo que son las vesículas de la varicela, ¿vale? Ahora, la dermis, si ven por acá, se presenta la erisipela, y en lo que sería la parte de la hipodermis se presenta la celulitis, ¿vale? Obviamente también existe el complejo del folículo piloso, que claro que también puede llegar a tener una infección, que es la famosa foliculitis, pero vamos a dejar este de lado. Ahorita más adelante vamos a tocar incluso algunos puntos sobre esto que también es importante, ¿vale? Recordar entonces, impétigo afecta a lo que es la epidermis, erisipela afecta a lo que es la dermis y la celulitis afecta a la capa más profunda que sería la hipodermis, ¿vale? Incluso se van a dar cuenta que la grasa ya más subcutánea debajo de esto es donde ya se va a presentar lo que es la fascitis necrosante, que bueno, a final de cuentas puede llegar hasta músculo e incluso causar una miositis, ¿vale? Que esto ya es una infección bastante grave, bastante importante y que claro que no es rentable para el examen nacional porque lo más frecuente es esto de acá: impétigo, erisipela y celulitis, ¿vale? Entonces ahí les dejo las tres más importantes. Igual si quieren recordar algo sobre las más raras como la fascitis necrosante o la gangrena de Fournier, pues el cuadrito ahí no lo remarca, ¿vale? Vámonos a lo que es la parte de según su necrosis. Esto es importante porque fíjense que depende mucho cómo es que se presente, ¿vale? Fíjense que las primarias sin necrosis son todas las que mencionamos: impétigo, erisipela y celulitis. Todas estas, ninguna tiene necrosis y esa es una característica súper fundamental. Celulitis necrosante, fascitis necrosante, gangrena de Fournier, todas estas tienen necrosis y es por eso que se ven tan espantosas en la clínica, ¿no? Ahora, de manera secundaria, también muy importante esto: todas las que sean mordeduras, infección de herida quirúrgica, infección de pie diabético, de úlceras por presión, pueden o no tener necrosis. Esto evidentemente depende de cómo fue la mordedura, en caso de que haya sido un humano con otro humano, si fue un perro a lo que fue un humano, o incluso, por ejemplo, en un pie diabético, si es que afecta a capas muy profundas. Ya cuando veamos el tema de pie diabético, vamos a ver que existen clasificaciones muy importantes como la de Wagner y la de Texas, que son bastante importantes para saber la profundidad y cómo clínicamente se van a presentar, incluso qué tipo de tratamientos le vamos a otorgar a lo que es el paciente. Entonces, vámonos a lo siguiente, que sería impétigo. Esta, ya dejando de lado la parte introductoria, la parte inicial, vamos a empezar a ver lo que sería la patología per se de impétigo. Cómo es que se presenta, cómo la vamos a diagnosticar y cómo la vamos a tratar. Entonces, como definición, tenemos que afecta exclusivamente a la epidermis. Esa es una cosa que debo dejar así muy, muy claro, porque son de las cuestiones que debemos de recordar. Impétigo es la más superficial de todas, por ende, solo afecta lo que es la epidermis. Entonces, es una infección a nivel de la epidermis que inicia de manera vesiculosa y evoluciona a pústulas hasta lesiones costrosas de tipo mielicéricas. Esto importante, hay que recordar aquí a Winnie Pooh porque las lesiones se ven en tipo miel literalmente, ¿vale? En cuanto a lo que es la epidemiología, tenemos que es común en regiones tropicales
tropicales y en regiones subtropicales, y el pico de incidencia es en pacientes pediátricos, 2 a 5 años. Generalmente, les digo, el antecedente que nos van a poner en lo que es el examen nacional es que el niño tenía varicela, tenía lesiones vesiculosas, se rascó el niño, no le dieron sus medicamentos para que no se dejara, para que se dejara de rascar, y pues por ende hubo una coinfección en este caso, ¿vale? La etiología, fíjense que hay dos tipos, depende si es un impétigo no ampolloso o un impétigo ampolloso. En caso de no ser ampolloso, tenemos la etiología por el Streptococcus del grupo A, y en caso de ser un impétigo ampolloso, el agente es el Staphylococcus aureus. Estos dos agentes casi siempre se van a repetir en lo que son las demás patologías. Más adelante lo vamos a ir viendo. Por acá les dejo pues unas palmeritas para que se acuerden que es de región tropical o subtropical, y les dejo unos cocos en las palmeras porque fíjense que los dos agentes son cocos gram positivo, ¿vale? Creo que es una muy buena manera de recordarlo, y les digo, es bien fácil teniendo en cuenta toda la introducción que tuvimos inicialmente, ¿vale? Ahora también puede ser primaria o secundaria. Cuando es secundaria, que les digo, es lo más común, el clásico antecedente es que el niño tenía varicela, ¿vale? Se rascó y hubo una sobreinfección. Además de esto, pues clásicamente vamos a ver esta erosión superficial cubierta de costras color miel, que era lo que ya mencionábamos. Recuerden, aquí lo que tenemos que recordar es el famoso Winnie Pooh, ¿vale? En cuanto a lo que es el diagnóstico, es clínico totalmente. Y les digo, aquí puede haber preguntas o puede haber el antecedente de lo que es varicela, casi siempre lo ponen así, al menos en el examen nacional. La pregunta que a mí me salió venía referida a un paciente que justamente había tenido previamente varicela, y el tratamiento es con mupiricina, ¿vale? Esto es importante, la mupiricina hay que recordarla, creo que esto lo han preguntado incluso en algunos simuladores como en Armaster, a mí me llegaron a caer preguntas también ahí, entonces sí es importante, mupiricina es el tratamiento. Ahora existen otro tipo de alternativas en caso de no tener lo que es la mupiricina, pero como bien les dejo acá, la reina aquí en el tratamiento es la mupiricina. Incluso se puede llegar a usar lo que es la bacitricina. Entonces, como primera elección, si es que nos lo llegan a preguntar, mupiricina. ¿Qué otras alternativas tenemos? Penicilina IV o IM, 2 miliunidades, o lo que sería amoxicilina 1 gramo oral o IV, ¿vale? Esto está extraído lo que es un artículo mexicano del Hospital General de México, que la verdad es que está bastante actualizado, y les digo, lo que hay que recordar es la cosa puntual. ¿Qué es lo que damos aquí en México? Mupiricina, ¿vale? Alérgicos a penicilinas, donde obviamente no le podemos ofrecer la mupiricina, no podemos ofrecerle lo que es la penicilina. Básicamente, ¿qué vamos a hacer? Podemos utilizar lo que es eritromicina. De hecho, casi para todas las demás patologías, igual que son pacientes alérgicos a penicilina, se usa lo que es la eritromicina como segunda elección, ¿vale? 500 miligramos de eritromicina, ¿vale? Eso importante. En cuanto a lo que es la erisipela, vámonos al siguiente tema. Creo que quedó muy característico lo que es el impétigo. Ahora vámonos a bajar a un estrato de la piel, que sería la dermis, ¿vale? Recuerden, este afecta la dermis. Entonces, como definición tenemos que es una infección superficial no necrótica que involucra, lo que sería la dermis. La etiología es el estreptococo del grupo A, e incluso el grupo B puede llegar a afectar a los recién nacidos. Esto es importante y esta es una mnemotecnia que les voy a dejar para toda la vida también. El grupo de los estreptococos del grupo B casi siempre van a afectar a lo que son los bebés. Incluso aquí tenemos un agente muy característico que es el Streptococcus agalactiae, que pertenece a este grupo y que puede llegar a causar incluso lo que es meningitis en niños. Literalmente bebés recién nacidos es uno de los más frecuentes. Digo, obviamente hay muchos más, como lo que es Listeria monocytogenesis, pero este es uno de los que hay que recordar así con mucho hincapié en niños que son chiquititos, ¿vale? Casi recién nacidos. Entonces recuérdenlo, estreptococos aquí es lo principal. Entonces, en cuanto a lo que es la erisipela, como epidemiología, tenemos que es más frecuente en el sexo femenino. Fíjense que afecta más a niños menores de 5 años, aunque también puede afectar en otro pico de edad, que sería los 40, 60 años. Y bueno, díganme ustedes, ¿a quién no le ha tocado ver en el internado, en el servicio social, una infección cutánea que tiene estas características, ¿no? Y generalmente en un paciente diabético que previamente tenía una úlcera, tenía algún tipo de lesión y que empieza con estas características clínicas. Entonces, regla muy importante, la erisipela es muy frecuente en lactantes, de hecho es algo que hay que recordar bastante. Casi siempre en los adultos va a afectar las extremidades inferiores, pero en niños chiquitos, en lactantes, afecta incluso lo que son las mejillas, el rostro. Entonces puede debutar en distintas zonas del cuerpo, aunque les digo, lo más característico donde casi siempre lo vemos es en extremidades inferiores.
inferiores. En cuanto a lo que es la clínica, tenemos que el 70 al 80% de las lesiones son en miembros inferiores y les digo, 5 al 20% se debuta en lo que es rostro. Dejando en claro esto, es más frecuente en adultos en miembro inferior, pero en niños llega a ser un poquito más frecuente en lo que es rostro, sobre todo la cuestión de las mejillas, ¿vale? Y acá vemos una clásica lesión, quiero que se fijen algo muy bien y es que fíjense cómo delimitan muy bien lo que es la lesión, o sea, se puede marcar dónde empieza y dónde termina lo que es la lesión. Entonces vamos a la clínica para reforzar esto que dije. La puerta de entrada son úlceras cutáneas, traumatismos y abrasiones o lesiones incluso psoriáticas. Esto importante porque como bien les digo, casi siempre va a ser un diabético que tiene una lesión en lo que es la extremidad inferior o tuvo un traumatismo en lo que fue el pie y de ahí empieza la inoculación de bacterias estreptocócicas. De ahí obviamente pues se va a empezar a dar lo que es la infección y pues termina con toda su erisipela, ¿vale? Eso también es importante porque también puede afectar incluso lo que es el muñón umbilical, causando lo que es una onfalitis. E importante, aquí quiero dejar esto bien claro, el tratamiento de la onfalitis también es la mupiricina. Sé que existen otros tratamientos que también se pueden ofrecer, pero mupiricina es de los tratamientos que hay que recordar en caso que nos pregunten lo que sería onfalitis, ¿vale? Ahora, ¿cómo es la clínica de lo que es el paciente con erisipela? Lesiones dolorosas de aspecto indurado. Siempre va a venir esta palabra que es piel de naranja, edematoso, brillante y lo que hay que recordar, esto que se ve en rojo con bordes amarillos es la clave. Bordes elevados activos y bien demarcados. ¿A qué se refiere esto? Que si yo trazo una línea con un plumón alrededor de la lesión, voy a tener bien delimitado dónde empieza y dónde termina. Entonces, 3 palabras clave que hay que acordarnos en este tipo de lesiones. Doloroso, rojo brillante, aspecto en piel de naranja y bordes bien delimitados. Se alcanza a apreciar bastante bien dónde empieza y dónde termina. Porque, ¿qué creen? Cuando veamos el tema de celulitis, esta regla no se va a cumplir. Y ahorita lo vamos a ver que existe esa diferencia bastante importante en esta imagen. Fíjense por acá que vemos una celulitis y fíjense cómo pues toda la lesión está muy dispersa, no se alcanza a delimitar de dónde a dónde va la piel sana y dónde está la piel enferma. Entonces, ahorita esto lo vamos a remarcar más, pero creo que inicialmente ya con esta imagen nos quedó claro. En cuanto a lo que es el diagnóstico de erisipela, es clínico, se puede mandar a pedir también lo que es biometría hemática para ver que haya leucocitosis. Obviamente, como es producida por una bacteria, pues vamos a tener lo que es elevación de neutrófilos, o sea, leucocitosis con desviación a la izquierda. Y además de esto, también vamos a tener antiestreptolicinas elevadas. ¿Por qué? Porque el agente bacteriano que causa estas lesiones es el estreptococo. Entonces, vamos a tener clásicamente la elevación de las antiestreptolicinas, ¿vale? Acuérdense que estas cuestiones bioquímicas, las antiestreptolicinas, también se pueden llegar a pedir en otro tipo de situaciones, incluso pacientes que tengan faringomigdalitis y por alguna razón se piense de que el niño está desarrollando fiebre reumática, porque sabemos que es la principal causa, incluso lo que es una enfermedad exantemática súper importante que seguramente recordarán todos, fiebre escarlatina, también se puede llegar a elevar lo que son las antiestreptolicinas, ¿vale? Recuerden que estas dos patologías derivan de lo que es el estreptococo, ¿vale? Entonces, fíjense por acá, acá tenemos un diagnóstico diferencial bien importante. De este lado, si tenemos que afecta un dermatoma específico, hay hiperestesia y aparte hay vesículas, aquí no hay que pensar en erisipela, hay que pensar en una infección y en este caso más que una infección, una reinfección, una reactivación de lo que sería el virus de la varicela zóster, ¿vale? Esto de aquí es un herpes zóster que bueno, clásicamente sabemos que está producido por el tercer tipo de herpes que tenemos en la nomenclatura de los 8 tipos que hay, ¿vale? Hay que recordar que el tercero es el virus de la varicela zóster, varicela pues clásicamente le da a los niños y digo clásicamente y entre comillas porque sabemos que no es una regla total y la reinfección, que es cuando el paciente se inmunodeprime, es que afecta lo que es un dermatomo causando lo que sería un herpes zóster, ¿vale? Ya no como varicela, sino como zóster. El tratamiento de lo que sería la erisipela es con penicilina G, 2 millones IV cada 6 horas después de penicilina B y alérgicos a penicilinas. Se cumple la misma regla. Aquí el artículo nos dice que el tratamiento es con eritromicina, ¿vale? La eritromicina, la verdad es que se repiten todas estas y creo que sí hay que recordarlo porque son de las cosas bien importantes que pueden ser un parote, ¿saben? Si nos llegan a preguntar qué es alérgico a la penicilina, se sabe en el tratamiento de 3 con solo saberse una. La eritromicina se repite en las 3 patologías, tanto en lo que sería impétigo, erisipela y en celulitis, ¿vale? Vámonos con lo siguiente entonces, que sería celulitis. En este caso vamos a ver que no cumple las características clínicas de una erisipela. Ya lo habíamos remarcado hace un momento y vamos a ver que tiene diferencias bien
puntuales con las otras patologías. Vamos allá y hay que recordar que ya estamos en la hipodermis. Recuerden, impétigo afectaba la epidermis, erisipela afectaba la dermis y la celulitis va a afectar la parte más profunda, que es la hipodermis, ¿vale? Entonces, como definición tenemos que la celulitis es una infección aguda de la piel que se extiende a planos profundos hasta afectar el tejido subcutáneo, ¿vale? Hay que recordar que ya estamos hasta abajo. Incluso puede llegar a extenderse más a toda la grasa subcutánea en su totalidad. E incluso, les digo, estas patologías son bastante profundas y hay que tenerlas bastante en cuenta, ¿vale? Entonces, en cuanto a la etiología, tenemos dos agentes importantes. El estreptococo beta hemolítico del grupo A y el grupo B y el Staph aureus. Aquí estos dos agentes, la verdad es que son bien importantes. Les digo, los cocos positivos aquí se repiten prácticamente en todas las patologías. Entonces, hay unas mnemotecnias, o hay unas, más que mnemotecnias, unas cuestiones que hay que recordar importantes, que la verdad es que el artículo nos lo pone muy desglosado y sí nos dice, si el paciente tuvo este antecedente, lo más probable es que esta bacteria sea la productora de esa celulitis. Entonces vamos a verlo. Heridas expuestas a aguas saladas, lo más probable es que sea el Mycobacterium marinum. E incluso pues tenemos otro tipo de agente que es el Vibrio vulnificus. La verdad es que estos nombres están bien difíciles de pronunciar, así que si alguien por ahí es muy fino y se burla de mi pronunciación, pues ni modo. Vamos en cuanto a lo que son las heridas expuestas a aguas dulces, donde vamos a tener que a los pacientes que se expusieron a aguas dulces, el principal agente es la Pseudomonas aeruginosa. Esta sobre todo hay que tenerlo muy en cuenta, incluso para más patologías, ¿no? Ya veremos el tema alguna vez de fibrosis quística o incluso de neumonía asociada a ventilación mecánica, que Pseudomonas juega un rol muy importante en ese tipo de pacientes, ¿vale? Por mordeduras de humanos e incluso esto importante porque la verdad sí son de las cosas que les voy a decir una cosa importante. Que me parece que fue hace 3 años, hace 4, preguntaron esto de aquí. Había un caso clínico de que un humano había mordido a otro humano y que cuál era la bacteria que más se relacionaba a lo que era la infección del tejido. Entonces la respuesta era Eikenella corrodens. Entonces esto importante, si es asociado a mordeduras, la Eikenella corrodens es la más importante, ¿vale? Ahora vámonos en cuanto a lo que es herida y manipular carne de pescado o lo que sería como tal pues carne en general. Aquí el agente más importante a recordar es el Erysipelotrix, ¿vale? Importante esto de acá, fíjense que la erisipela también es muy importante porque se puede presentar en lo que son en los dedos, sobre todo por lo que es esta gente, ¿no? El Erysipelotrix. Entonces, incluso recordar lo que es la manipulación de carne de cerdo porque es algo que se relaciona mucho, ¿no? A lo que son los cerdos. Entonces, vámonos con lo siguiente, que sería la clínica de la celulitis. En este caso, todo lo contrario a lo que sea la erisipela, básicamente. Creo que es nuestro principal referente para hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, hay sensibilidad al tacto, básicamente lo mismo, dolor y eritema. Bordes de la celulitis no son elevados, a diferencia de lo que es la erisipela, donde sí eran elevados y los bordes no están bien delimitados. Esto importantísimo, de hecho es la parte clave y por eso lo dejo en amarillo. La erisipela tiene bordes muy marcados, sabíamos muy bien dónde empezaba y dónde terminaba la lesión, pero en el caso de celulitis no sabemos dónde empieza y dónde termina. Básicamente es una lesión tan distribuida, tan aparatosa, que literalmente no nos deja identificar dónde es que empieza y dónde termina, ¿vale? Además de esto, hay linfadenopatía regional, se extiende a plano profundo, obviamente puede haber mayor probabilidad de que se abscese o incluso sobreinfección con bacterias que sean gram negativas, ¿vale? Obviamente esto se ve más aparatoso. Y pues obviamente, ¿no? La fisiopatología nos dice que llega a planos más profundos y es la causa de esto, ¿vale? En cuanto a lo que es el diagnóstico, es totalmente clínico, al igual que todas las demás infecciones en la piel. El tratamiento es con dicloxacilina, 1 a 2 gramos IV cada 6 horas y hay que dar analgésico, hay que inmovilizar y elevar lo que es la extremidad. Aquí importante esta cuestión y es de las cuestiones más importantes. El tratamiento sí cambia a diferencia de lo que sean los demás, ¿no? Que pues prácticamente es penicilina, incluso le puede dar amoxicilina. En este caso se le da dicloxacilina, ¿vale? Entonces, si es diferente, ¿vale? Dicloxacilina, que bueno, a final de cuentas, pues es un derivado de penicilinas también, ¿vale? Es un beta-lactámico. Entonces, pues aquí se los dejo y vámonos a lo siguiente, que sea foliculitis. Esto nada más se los voy a dejar así porque realmente no es algo que sea
digámoslo así, como hiper preguntable. Si acaso lo que es el tratamiento, recordar que la dicloxacilina también se usa por acá. Fíjense en que ante alergia también se usa lo que es la eritromicina o incluso lo que es la clindamicina, pero esto ya es tema de otro video, ¿vale? Entonces por aquí se los dejo. Espero que les haya gustado esta clase. Les digo, la referencia de lo que es esta clase fue este artículo Hospital General de México del G.A. González. Y la verdad es que siento que está bien, bien fácil este tema. Siento que no es difícil, solamente hay que recordar la parte pues ahora sí que clínica, cómo diferenciarlas, cómo van cambiando lo que son los tratamientos y únicamente recordar la parte más puntual. Muchas gracias a todos, les agradezco mucho y les mando un abrazo.